La princesa Ana nunca necesitó alzar la voz para dominar una habitación. Su tranquila compostura tenía suficiente autoridad como para que todas las personas presentes, instintivamente, guardaran silencio en el momento en que ella y apoyó una mano sobre la pulida mesa de conferencias. Ante una reunión selecta de los funcionarios más altos de la monarquía, anunció un cambio de protocolo que muchos creían que cerraría permanentemente el camino final de regreso a la vida real oficial para Meghan. La instrucción no fue simbólica ni temporal. Ya había entrado en vigor y, según Anne, no habría excepciones impulsadas por la emoción, la presión pública o llamamientos familiares de último momento. Antes de profundizar en lo que esta decisión podría significar para la familia real, asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. La atmósfera dentro de la sala cambió casi de inmediato cuando Anne le explicó con calma que el nuevo protocolo iba mucho más allá de una decisión de programación ordinaria. El protocolo palaciego rige quién puede asistir a las ceremonias oficiales, dónde aparecen los miembros de la familia y cómo se presenta la institución ante la nación. Esta directiva revisada eliminó permanentemente a Meghan de la elegibilidad para ocasiones estatales, recepciones oficiales, servicios conmemorativos, apariciones en balcones y cualquier evento formal realizado bajo la autoridad real. Había algo casi inquietante en la forma en que Anne pronunció el anuncio. Habló sin enojo, sin vacilación y sin dejar lugar a la negociación, haciendo que la decisión pareciera aún más definitiva que si la hubiera pronunciado con emoción visible. Un cortesano experimentado observó en silencio cómo sus dedos se apretaban contra el borde de la mesa mientras explicaba que el protocolo ya había sido aprobado, ingresado en los sistemas de planificación del palacio e integrado en futuros procedimientos de programación. El proceso, subrayó, ya no era teórico, ya estaba funcionando exactamente como estaba previsto. Para demostrar ese punto, Anne reveló que los planificadores del palacio habían probado silenciosamente el nuevo sistema utilizando 3 próximos compromisos reales separados, cada vez que se generaron listas de invitaciones según los procedimientos actualizados. El nombre de Meghan se excluyó automáticamente antes de llegar a la etapa de aprobación. No hubo debate ni reconsideración ni solicitud de debate adicional. Según los presentes, Anne entendió que la eficiencia administrativa del proceso también conllevaba un costo emocional que no se podía medir sobre el papel. Según los informes, reconoció que la decisión afectaría al príncipe Harry tan profundamente como afectó a Meghan. Cada ceremonia oficial de la que se excluía a su esposa se convertiría inevitablemente en otro recordatorio de la creciente distancia entre él y la institución en la que había nacido. Para Harry, el cierre de cada puerta ceremonial probablemente se sentiría menos como una decisión de procedimiento y más como un juicio profundamente personal sobre dónde se encontraban ahora él y su familia. Anne comprendió esa realidad quizás mejor que nadie en la sala, a miles de kilómetros de distancia en California. Meghan supuestamente recibió una confirmación formal a través de una comunicación oficial del palacio. Según el relato, se detuvo a medio camino de la habitación y volvió a leer atentamente el último párrafo más de una vez antes de hacer una sola pregunta. Desea saber si la restricción se aplica también a los servicios conmemorativos, las ocasiones familiares importantes y otros acontecimientos tradicionalmente considerados profundamente personales y no puramente constitucionales. La respuesta que recibió fue breve, directa, y dejó poco margen de interpretación. Sí, la restricción se aplicaba igualmente a esas ocasiones. Más tarde, los testigos sugirieron que la reacción inicial de Meghan no fue de ira visible, sino de genuina incredulidad. Había esperado resistencia y tal vez incluso negociaciones prolongadas, pero no había anticipado una decisión diseñada para permanecer vigente indefinidamente. Lo que más la sorprendió no fue simplemente la restricción en sí, sino la comprensión de que había sido construida para sobrevivir a circunstancias cambiantes. Ya no era algo que pudiera reconsiderarse fácilmente
después de una sola conversación o de un cambio en la opinión pública. Incluso el rey Carlos, a pesar de servir como monarca, no pudo revertir casualmente lo que se había puesto en marcha. Aunque conservó la autoridad para extender invitaciones personales en circunstancias privadas. Este protocolo en particular requería una reversión institucional formal, apoyada por múltiples autoridades reales de alto nivel, antes de que se pudiera conceder cualquier excepción oficial. Esa salvaguardia eliminó la posibilidad de decisiones emocionales tomadas bajo presión familiar o momentos de arrepentimiento personal. El sistema había sido diseñado deliberadamente para durar más que las dudas, asegurando que los sentimientos individuales no pudieran anular fácilmente el procedimiento establecido. Cuando la reunión llegó a su fin, los funcionarios recogieron silenciosamente sus papeles y se marcharon sin intercambiar muchas palabras. La princesa Ana permaneció sentada sola durante varios momentos con la atención fija en un sobre sin abrir, que descansaba al otro extremo de la mesa. Escrito en el frente con letra inconfundible estaba el nombre del príncipe Harry. Ana comprendió que los procedimientos palaciegos habían cerrado oficialmente un capítulo, pero intuía que la carta que tenía ante ella representaba el comienzo de otro uno que iría mucho más allá de las cuestiones de invitaciones o asistencia a ceremonias. El protocolo en sí parece sencillo cuando se describe en el idioma oficial. Sobre el papel, simplemente estableció límites institucionales claros que regirían futuros eventos reales. Sin embargo, Anne sabía mejor que la mayoría que nada relacionado con la familia podría seguir siendo puramente administrativo. Harry no era simplemente otro nombre eliminado de la lista de invitados. Él era el sobrino al que había visto crecer desde la niñez hasta la edad adulta, mientras cargaba con expectativas diferentes a las que enfrenta casi cualquier otra persona. Asimismo, la posición de Meghan, fuera de la institución, no borró las consecuencias emocionales que su ausencia tendría en quienes permanecieran dentro de ella. Cada hito familiar importante se desarrollaría ahora bajo la sombra de una decisión que muchos inevitablemente interpretarían de manera profundamente personal. El rey Carlos, quizás más que nadie, se encontró entre sus responsabilidades constitucionales y su papel de padre. Ninguno de los dos podía separarse completamente del otro. A lo largo de su vida, la princesa Ana se había forjado una reputación basada en la disciplina, la coherencia y un compromiso inquebrantable con la protección de la corona. Para ella la corona representaba mucho más que el monarca individual. Encarnaba la continuidad de la institución misma diseñada para perdurar más allá de las relaciones personales, los desacuerdos políticos y el cambio de opinión pública. En opinión de Anne, el protocolo nunca fue un castigo. Existió para evitar que las emociones privadas determinaran quién representaba a la monarquía ante la nación. Durante algún tiempo, según se informa, Meghan siguió creyendo que las ocasiones reales importantes podrían eventualmente brindarle la oportunidad de reaparecer junto a la familia a título oficial. Aunque ya no desempeñaba deberes públicos en nombre de la monarquía, las conmemoraciones, los servicios conmemorativos, los aniversarios y las celebraciones familiares todavía parecían ofrecer posibles rutas de regreso a la visibilidad real pública. El nuevo protocolo eliminó esa incertidumbre por completo. Estableció con inequívoca claridad que las relaciones personales por sí solas ya no garantizaban la participación oficial. Según los informes, el príncipe Harry se enteró de la decisión durante una conversación telefónica privada antes de que el anuncio más amplio llegara a otros. Según quienes estaban familiarizados con el intercambio, escuchó atentamente sin interrumpir, caminó silenciosamente hacia una ventana cercana y solo hizo una pregunta. Quiere saber si la propia princesa Ana ha sido responsable de impulsar la medida. Según se informa, su voz se mantuvo tranquila, pero debajo de esa calma yacía un profundo sentimiento de decepción. Harry había esperado durante mucho tiempo una resistencia institucional por parte de los funcionarios de palacio. Lo que no había previsto era ver a su propia tía
convertirse en la cara pública asociada con el límite final y más decisivo. Esa comprensión pareció alterar el peso emocional de la decisión. Ya no parecía una decisión administrativa anónima. En cambio, llevaba la presencia inconfundible de alguien en quien había confiado durante gran parte de su vida. Posteriormente, el rey Carlos revisó el resumen del protocolo en privado. Según relatos de palacio, se quitó las gafas en silencio, las colocó junto al documento y permaneció en silencio durante varios minutos. Como soberano, reconoció el valor que los procedimientos claramente definidos podrían aportar a la estabilidad institucional. Sin embargo, como padre, no podía ignorar la dolorosa realidad de que ahora se levantaba otra barrera entre él y su hijo menor. Según se informa, Charles entendió algo que los documentos formales nunca pudieron expresar completamente. Es casi seguro que Harry experimentaría la decisión como un rechazo familiar más que como una necesidad institucional. La distinción entre monarquía y familia tan cuidadosamente enfatizada dentro del procedimiento palaciego a menudo desaparecía una vez que las emociones entraban en escena. Ninguna explicación oficial podría separar por completo esas dos realidades. Según los informes, la propia princesa Ana había intentado evitar un resultado tan doloroso. Durante discusiones anteriores, sugirió permitir que Meghan asistiera a reuniones familiares estrictamente privadas y al mismo tiempo continuar excluyéndola de los eventos constitucionales oficiales. Los asesores finalmente rechazaron esa propuesta, argumentando que en una era de constante atención de los medios globales, las apariciones públicas y privadas ya no podían permanecer significativamente separadas. Una sola fotografía, disposición de los asientos o llegada compartida podrían reavivar meses de controversia. Por lo tanto, el protocolo revisado reflejaba la decisión de que los lazos de sangre, el matrimonio y la simpatía personal ya no determinarían el acceso real oficial. La coherencia institucional tendría prioridad sobre las relaciones individuales, por dolorosa que pudiera resultar esa elección. Bien recibidas o criticadas, el palacio quería que sus decisiones futuras siguieran un estándar claro en lugar de cambiar con cada nueva circunstancia. Finalmente, Anne abrió la carta de Harry. No contenía ninguna disculpa ni solicitud de reconsideración. En cambio, supuestamente advirtió que si Meghan permanecía permanentemente excluida de las ocasiones reales oficiales, el propio Harry tendría que reconsiderar si podría continuar asistiendo a eventos futuros en esas mismas condiciones. El mensaje transformó una decisión administrativa ya difícil en algo mucho más personal, lo que obligó a Anne a reconocer que las consecuencias se extenderían mucho más allá de Meghan. Sin embargo, en ese momento, Anne creía que el problema más importante había comenzado mucho antes de que llegara la carta. El verdadero punto de inflexión surgió durante los preparativos para la recepción en memoria de la Commonwealth, cuando los representantes que actuaban en nombre de Meghan supuestamente solicitaron asistencia a una posición destacada a la llegada y un reconocimiento formal dentro del programa oficial. Esas solicitudes por sí solas no desencadenaron la respuesta institucional. El momento decisivo llegó después durante una conversación telefónica privada que cambió fundamentalmente la perspectiva de Anne. Durante los meses previos a esa discusión, los planificadores del palacio se habían encontrado reabriendo los mismos argumentos antes de casi todos los acontecimientos importantes. La recepción en memoria de la Commonwealth, una reunión formal en honor a las naciones y el servicio compartido de la Commonwealth, tuvo una importancia constitucional considerable, lo que hizo que cada decisión logística fuera especialmente delicada. Los arreglos de seguridad, los planos de los asientos, los títulos, los horarios de llegada, las fotografías y las preguntas sobre el estatus de Meghan resurgieron repetidamente sin una resolución duradera. Poco a poco, Anna llegó a creer que cada compromiso debilitaba la autoridad de la propia institución. Cuando terminó la llamada privada, supuestamente llegó a una conclusión a la que se había resistido durante el mayor tiempo posible. Los entendimientos informales, las soluciones temporales y las negociaciones, caso por caso, ya no preservaban la estabilidad.
Estaban prolongando la incertidumbre. En opinión de Ana, las ceremonias que representaban a la corona no podían rediseñarse continuamente en torno a alguien que ya no servía como representante activo de la monarquía. De esa convicción surgió el protocolo permanente no como una reacción emocional, sino como lo que ella creía que era la única forma que quedaba de proteger una institución que había defendido durante toda su vida. Sin embargo, Meghan vio esos mismos arreglos de manera diferente. Ella creía que estar sentada entre parientes privados, en lugar de miembros de la realeza, la haría parecer deliberadamente disminuida ante el mundo. Meghan habló directamente con Anne durante la llamada telefónica privada sin que ningún asistente la interrumpiera y sin ninguna declaración escrita que suavizara las palabras de ninguna de las mujeres. Sostuvo que asistir sin un reconocimiento visible sería más humillante que la exclusión. La duquesa insistió en que su matrimonio, su historia y su conexión con Harry no podían simplemente ocultarse detrás de un plano de asientos. Anne respondió con firmeza controlada. Explicó que la posición real seguía al servicio no solo al matrimonio, y que el estatus público no podía permanecer sin cambios una vez finalizados los deberes oficiales. Meghan acusó al palacio de reescribir las reglas para borrarla. La princesa real rechazó la acusación, pero el intercambio se volvió frío, personal e imposible de reparar. Luego Meghan declaró que no asistiría bajo esas restricciones. Advirtió que el palacio sería responsable de las consecuencias públicas de excluirla. Anne colgó la llamada, colgó el auricular y le dijo a su secretario privado que esperaba. No podemos renegociar la monarquía antes de que se abran todas las puertas. Horas más tarde el equipo de Meghan envió una propuesta modificada. Solicitó una llegada separada entrada por la entrada principal y cobertura de medios independientes. Anne lo leyó 2 veces. Para él, los nuevos términos confirmaban que la disputa ya no giraba en torno a la reconciliación familiar. Se trataba de visibilidad real. Esa noche Ana convocó a 2 asesores constitucionales y exigió un protocolo lo suficientemente sólido como para sobrevivir a llamamientos personales, tormentas de prensa e incluso vacilaciones por parte de Carlos. La disputa sobre la recepción había convertido la frustración en política, pero Meghan no estaba preparada para aceptar un juicio permanente sin confrontar a la mujer que lo había hecho posible. No hubo cámaras ni asistentes de palacio, ni declaraciones públicas cuidadosamente preparadas cuando Meghan finalmente confrontó a la princesa Ana. La conversación se desarrolló mediante videollamada segura, pero la distancia entre California y Londres no hizo nada para suavizarla. Meghan quería saber por qué se habían cerrado todas las rutas posibles de regreso. Anne quería que ella entendiera que la pregunta ya había sido respondida. Lo que siguió no fue una negociación, fue el colapso final de la confianza. Meghan se había negado a continuar a través de secretarias privadas. Esos funcionarios gestionan la comunicación y la programación de los miembros de alto rango de la realeza, pero ella creía que su participación solo enterraba la verdad bajo el lenguaje formal. Exigió una conversación directa. Anne estuvo de acuerdo, aunque la princesa real dejó claro un punto antes de que comenzara la llamada. La restricción ya ha entrado en vigor, y este debate no la revertirá. Anne explicó el límite sin dudarlo. Meghan aún podría asistir a reuniones organizadas por organizaciones benéficas, empresas u organizaciones privadas si la invitaran como invitada normal. No podía aparecer en ceremonias organizadas, organizadas o apoyadas formalmente por la Casa Real, el sistema que gestiona los deberes y eventos reales oficiales. La diferencia importaba porque un tipo de apariencia pertenecía a la vida privada. El otro llevaba la autoridad de la corona. Meghan acusó a Anne de ocultar un ataque personal en un lenguaje neutral. Dijo que el protocolo se había escrito en torno a una mujer mientras pretendía proteger a toda una institución. Ningún otro pariente casado, argumentó, había sido empujado detrás de una barrera tan completa y permanente. Su voz se mantuvo controlada, pero la ira agudizó cada palabra. Anne se negó a retirarse.
Ella respondió que ningún otro miembro de la familia había intentado preservar el estatus ceremonial después de rechazar los deberes que lo respaldaban. La princesa real dijo que el matrimonio podría crear vínculos familiares, pero no podía garantizar un papel oficial para siempre. La expresión de Meghan se endureció. No escuchó explicaciones sino juicios. Meghan se acercó y formuló la pregunta que ninguna mujer pudo suavizar. El palacio todavía la bloquearía si Harry estuviera a su lado en la entrada. Ana hizo una pausa. Luego miró directamente a la cámara y respondió: sí. El silencio se tragó la llamada. Meghan cerró lentamente el cuaderno que tenía delante. El gesto tuvo más fuerza que gritar, porque demostró que finalmente entendió que la decisión era real. Luego Meghan sugirió que Charles había sido presionado para que aprobara. Anne reveló a través de la conversación grabada que el rey había recibido varias alternativas temporales y rechazó cada una, porque cada opción permitía que volviera el mismo conflicto. Minutos después de que terminó la llamada, Harry se comunicó con su padre y le exigió una explicación. Charles accedió a hablar, pero solo mientras Anne esperaba en la habitación contigua. Meghan había escuchado la última palabra de Ana, pero la mayor responsabilidad ahora correspondía al padre obligado a defender esa orden ante su propio hijo. La princesa Ana había expuesto el protocolo, pero no había creado ella sola su autoridad. El poder detrás de la decisión provino de un rey reacio, un futuro monarca decidido a proteger la institución y un sistema real que se había cansado de la incertidumbre. Cuando Carlos firmó la aprobación final, no parecía triunfante, parecía derrotado. Sin embargo, la firma permaneció porque la corona finalmente había elegido la coherencia por encima de la esperanza de reconciliación. Charles asumió la responsabilidad final. El protocolo se convirtió en procedimiento vinculante del palacio solo después de que el rey aprobara las recomendaciones de Ana Guillermo, altos funcionarios de la casa y planificadores de seguridad. Procedimiento vinculante significaba una regla que el personal del palacio debía seguir en lugar de una sugerencia que pudieran ignorar silenciosamente. Su nombre transformó una propuesta difícil en un orden que afectaba a todas las listas de invitados planos de entrada e invitaciones ceremoniales futuras. William apoyó la restricción con una certeza más fría. El príncipe de Gales creía que los eventos reales ya no podían convertirse en batallas repetidas por el asiento, el estatus, la protección y el acceso de Meghan a la prensa. Cada disputa distraía la atención del propósito de la ceremonia y hacía que la mirada fuera incapaz de controlar su propia casa. Vio claramente el costo. Una invitación incierta podría dominar un evento destinado a servir a la nación. Charles todavía buscaba una salida. Antes de firmar, el monarca preguntó si la restricción podría expirar al cabo de 5 años. Ana respondió que una fecha de caducidad no crearía la paz. Crearía una cuenta atrás, fomentando otra campaña, otra discusión y otra confrontación cuando llegara la fecha límite. El rey bajó la pluma. Dudó lo suficiente para que todos entendieran el dolor detrás del silencio. Luego completó su nombre. Anne aceptó la culpa antes de que alguien pudiera ofrecérsela. Le dijo a Charles que Harry probablemente dirigiría su ira hacia ella en lugar de hacia el sistema. La princesa real estaba dispuesta a cargar con ese resentimiento si eso impedía que el rey se debatiera públicamente entre su deber como soberano y su amor como padre. Su sacrificio le ofreció protección, pero también la colocó directamente en el camino de la furia de la familia. William exigió una última salvaguardia. Insistió en que la regla debe aplicarse incluso si Meghan llegara junto a Harry o recibiera una invitación verbal privada. Sin una aplicación equitativa, el futuro rey temía que cada acontecimiento importante pudiera terminar en confusión a las puertas del palacio. El proceso de reversión hizo que esa frontera fuera aún más fuerte. Cualquier cambio requeriría un acuerdo escrito del soberano, el heredero, el Lord Chamberlain, el alto funcionario, que supervisa las principales ceremonias reales, y el miembro real responsable de los estándares ceremoniales. Ninguna promesa privada podría desmantelarlo.
Entonces los planificadores del palacio encontraron la primera prueba. Seo esperaba que Harry y Meghan asistieran a un próximo servicio nacional. Las firmas se habían obtenido en privado, pero la política solo se vuelve real cuando alguien alcanza una puerta y descubre que ya no se abre. Durante varios días, Meghan esperó una invitación que los funcionarios del palacio ya habían decidido que nunca sería enviada. El Servicio Nacional había representado alguna vez un posible regreso, una ocasión solemne en la que la presencia familiar podría superar la hostilidad institucional. En cambio, el silencio se convirtió en el mensaje. Cuando la lista de invitados confirmados llegó a California sin su nombre, Meghan no reaccionó con enojo al principio. Simplemente se quedó mirando la página mientras la impermanencia del anuncio de Anne se hacía real. El Servicio Nacional de Unidad sería la primera gran ocasión real organizada según el nuevo protocolo. La ceremonia fue diseñada para reunir al país y a la familia real durante un momento de reflexión nacional que hizo que la exclusión fuera especialmente dolorosa. Harry seguía siendo elegible para asistir como hijo del rey, pero Meghan fue automáticamente eliminada antes de que se prepararan las invitaciones finales. Esto ya no era una advertencia. La norma ahora se estaba aplicando. Los funcionarios de palacio actuaron rápidamente. Quitaron el plan de asientos de contingencia que alguna vez había reservado espacio para la pareja, cancelaron la ruta de llegada separada, retiraron la solicitud de seguridad adicional y cerraron el área de prensa preparada en caso de que Meghan recibiera la aprobación. Cada cambio fue importante porque demostraba que el palacio ya no se estaba preparando para la negociación. Con H, la decisión de Anne había alterado la maquinaria del evento antes de que nadie pudiera apelar. Meghan se volvió hacia Harry y le preguntó si tenía intención de asistir sin ella. Intentó parecer tranquila, pero se le tensó la voz cuando dijo que el palacio lo estaba obligando a elegir en público. Para él, su asistencia sería una aceptación de la restricción. Su ausencia demostraría lealtad, pero también podría profundizar la ruptura con Charles. Harry dobló la lista de invitados impresa y la colocó boca abajo. Dijo que no lo había decidido. Ese silencio hirió a Meghan más que una negativa inmediata, porque sugirió que una parte de él todavía anhelaba estar dentro del mundo real. Ella lo observó atentamente, mientras él evitaba prometerle lo que ella quería oír. Luego llegó la invitación privada a través de un canal Palacio Seguro. Harry había sido invitado por separado, dejando en claro que el rey todavía lo reconocía como un hijo, a pesar de que su esposa ya no ocupaba un lugar en las ocasiones reales oficiales. Adjunto había una nota escrita a mano de Anne. No es lo mismo la puerta a la familia que la puerta al deber. Harry leyó el mensaje 2 veces. La distinción lo enfureció, pero también reveló que su tía no lo había abandonado por completo. En lugar de rechazar la invitación, se puso en contacto con Anne y le pidió reunirse con ella, a solas en Gran Bretaña, antes de tomar una decisión. Meghan creía que la invitación por separado estaba diseñada para dividirlos, pero la silenciosa solicitud de Harry de una reunión privada cambiaría el conflicto en una dirección que ninguna de las mujeres había anticipado. Cuando Harry entró en la sala de estar privada, la princesa Ana descartó los últimos auxilios y cerró la puerta ella misma. No había funcionarios detrás de los cuales esconderse, ni lenguaje protocolo para suavizar la verdad. Se paró ante la tía en la que una vez confió, y le preguntó por qué había hecho que su esposa fuera permanentemente desagradable. Anne no respondió de inmediato. Ella le ofreció una silla, esperó hasta que él la rechazó, y luego le dijo que la decisión nunca había sido por venganza. Harry había viajado solo a Gran Bretaña. Meghan permaneció en California sin saber si la reunión representaba reconciliación o rendición. Seo había elegido la residencia real porque ofrecía privacidad lejos de los negocios formales del palacio. Eso importaba porque ninguna de las partes podía culpar a los asesores la presión pública o las declaraciones preparadas por lo que se diría ahora. Harry exigió una respuesta clara. Quería saber si había alguna diferencia real entre proteger la monarquía y castigar a Meghan.
Anne accedió a dar explicaciones sin notas ni funcionarios. La princesa real dijo que la monarquía era la institución pública, construida en torno al deber real, mientras que la familia era personal y privada. Advirtió que confundir esos dos mundos había creado años de conflictos repetidos. Harry se negó a aceptar la distinción fácilmente. Le dijo a Anne que cada exclusión llevaba un mensaje a sus hijos. Cada puerta cerrada sugería que su madre estaba siendo tratada como un peligro permanente para la familia en la que habían nacido. Su ira se estremeció no porque le faltara control, sino porque la herida iba más allá de Meghan y llegaba al futuro de sus hijos. Anne finalmente permitió que su propia tristeza aflorara. Admitió que recordaba la promesa inicial de Meghan y que alguna vez creyó que podría convertirse en una poderosa figura real. La princesa real dijo que su decepción no era que Meghan se hubiera ido. Fue que cada regreso posible se convirtió en otra discusión sobre títulos, entradas, estatus y reconocimiento público. Anne giró una fotografía familiar enmarcada hacia Harry. Ella señaló el lugar donde todos estuvieron juntos una vez y le dijo que los recuerdos familiares no podían gobernar las ceremonias estatales. Las ceremonias estatales son eventos nacionales oficiales realizados en nombre de la corona, no reuniones privadas. Harry miró hacia abajo. Por primera vez su ira dio paso a la pena. Entonces Anne ofreció un camino protegido. Meghan seguiría excluida de los eventos reales oficiales, pero las reuniones familiares privadas aún podrían realizarse sin cámaras, títulos, posiciones ceremoniales o la marca del palacio. La relación había sido restringida, dijo, pero no se había borrado. Harry tomó su decisión. Rechazaría el Servicio Nacional de Unidad. Sin embargo, no atacaría el protocolo públicamente, ni convertiría su ausencia en otra batalla. Harry no pudo reabrir la puerta ceremonial para Meghan, pero al negarse a crear una guerra pública, cambió la forma en que el mundo juzgaría los límites más estrictos del palacio. Al amanecer, el protocolo secreto ya no lo era. Gran Bretaña amaneció con una portada dominada por una fotografía de la princesa Ana. Debajo de 5 enormes palabras, la puerta real está cerrada. Las emisoras interrumpieron los programas programados. Multitudes se reunieron cerca del Palacio de Buckingham y los comentaristas discutieron sobre si la decisión representaba fuerza o crueldad. Sin embargo, la imagen pública más poderosa no fue la ira de Meghan ni la autoridad de Anne. Fue el silencio de Harry mientras el país tomaba partido. Comunicaciones de Palacio confirmaron el cambio mediante un comunicado público formal. Esa oficina maneja los mensajes oficiales emitidos en nombre de la Casa Real y su redacción tenía un peso permanente. La asistencia a futuros eventos reales dependería ahora del deber constitucional activo, del estatus familiar reconocido y de la responsabilidad ceremonial aprobada. En términos simples, la conexión familiar por sí sola ya no garantizaría el acceso a ocasiones que representen la corona. Los funcionarios evitaron ataques personales directos. La declaración no nombró repetidamente a Meghan, ni cuestionó sus motivos, ni revisó viejas acusaciones. En cambio, describió el protocolo como una aclaración duradera, diseñada para proteger la coherencia en reinados futuros. Esa moderación era importante, porque el palacio quería que la decisión pareciera más grande que un conflicto. Se presentó como una regla que sobreviviría a Carlos, guiaría a Guillermo e impediría que las negociaciones privadas controlaran las ceremonias públicas. Gran Bretaña se dividió casi de inmediato. Algunos espectadores elogiaron a Anne por poner fin a años de incertidumbre y proteger los acontecimientos de repetidas disputas. Otros acusaron a la monarquía de humillar a una mujer que ya se había alejado del servicio real. En cuestión de horas el debate ya no giraba únicamente en torno al acceso. Se había convertido en una discusión sobre si el deber requería límites firmes o si la familia siempre debía dejar una puerta abierta. Meghan miró la cobertura junto a un televisor con el volumen apagado. Vio las puertas del palacio detrás de los comentaristas y escuchó la decisión descrita como definitiva.
La duquesa no emitió una respuesta inmediata. Su moderación surgió de la conmoción pero también del cálculo. Una declaración furiosa podría fortalecer la afirmación del palacio de que cada aparición posible crearía otra batalla pública. Fuera del palacio de Buckingham, el conflicto se volvió imposible de ignorar. Cerca del Victoria Memorial, un partidario sostenía un cartel hecho a mano que decía: «El deber tiene límites». Al otro lado de la barrera, otra persona planteó la respuesta: «La familia no debería hacerlo». Esos dos mensajes captaron toda la división nacional con mayor claridad que horas de debate televisivo. Luego Harry evitó que el conflicto explotara. Se había preparado una respuesta enérgica acusando al palacio de exclusión institucional, es decir, un sistema que utiliza sus reglas para excluir a una persona. Pidió que no se publicara respetando el acuerdo privado que había alcanzado con Anne. A medida que aumentaron las críticas, la princesa real acordó dirigirse al personal superior de la casa por última vez. Ella no defendería su reputación. Explicaría en qué debía convertirse la monarquía después del conflicto. El país había emitido sentencias contrapuestas, pero el sentido final de la decisión vendría de la mujer que aceptó la responsabilidad de cerrar la puerta. La princesa Ana se presentó ante la Casa Real, sabiendo que la historia podría recordarla como la mujer que excluyó permanentemente a Meghan de la vida real oficial. No pidió ser elogiada y no retrocedió ante el dolor que le había causado la decisión. En cambio, dio una explicación final. La monarquía no podría sobrevivir si el acceso ceremonial se convirtiera en una herramienta de negociación personal. Se había trazado un límite no para borrar a un miembro de la familia, sino para separar la sangre privada del deber público. Anne habló con calma y certeza. La Casa Real, el personal y las oficinas responsables de apoyar al monarca y organizar los deberes oficiales entendieron que no se trataba de una restricción temporal. Meghan seguiría excluida de futuros eventos reales, a menos que Carlos Guillermo y las principales autoridades ceremoniales revocaran formalmente todo el protocolo. Ninguna promesa privada, atractivo emocional o invitación repentina podrían deshacerlo silenciosamente. La princesa real dejó clara otra distinción. La orden no declaró a Meghan enemiga, ni canceló su matrimonio, ni impidió el contacto privado con la familia. Simplemente estableció que una conexión personal con la realeza no otorgaba automáticamente acceso a la obra pública de la corona. Esa línea importaba porque protegía las relaciones familiares, sin permitirles controlar los acontecimientos estatales. Anne aceptó la carga sin dudarlo. Le dijo al personal que el liderazgo a veces significaba convertirse en el rostro de una decisión que otros creían en privado que era necesaria. La princesa real sabía que Harry podría culparla, Meghan podría resentirse con ella, y el público podría juzgarla con dureza. Aún así, se negó a esconderse detrás de Carlos Guillermo o funcionarios anónimos. Meghan recibió el mensaje final del palacio en California. Lo leyó lentamente, lo cerró y lo guardó dentro de un cajón sin enviar respuesta. La duquesa entendió que otra entrevista, declaración o batalla pública no reabriría el capítulo real que esperaba recuperar. Por primera vez, la finalidad reemplazó a la resistencia. Harry sí eligió un camino más tranquilo. Rechazó el Servicio Nacional de Unidad, pero le envió a Charles un mensaje privado expresando afecto y explicando que no asistiría sin Meghan. El duque se negó a abandonar a su esposa, pero también se negó a destruir lo que quedaba entre él y su padre. Charles leyó el mensaje solo. El rey pidió que se conservara entre su correspondencia privada, es decir, cartas personales mantenidas fuera de los registros oficiales del gobierno. No pudo reparar la división, pero reconoció que finalmente había dejado de crecer. El protocolo de Ana no reunió a la familia. Hizo algo más frío pero necesario. Creó certeza. El futuro real official de Meghan había terminado. La conexión privada de Harry siguió siendo posible y la monarquía avanzó con un límite que ninguna presión podía borrar silenciosamente. Las puertas del palacio no se cerraron con ira. Cerraron con la gran certeza de que el deber y la familia ya no podían ocupar el mismo espacio
y al aceptar esa dolorosa verdad, Anne puso fin a la lucha que los había atrapado a todos.